Y si el imperio más poderoso de Sudamérica no dejó historia escrita, y, sin embargo, su relato sigue atrapado en los huesos de su gente? Estás de pie en el corazón de los Andes, donde un pueblo una vez gobernó todo lo que sus ojos podían ver, sin escribir jamás una sola palabra. Tawantinsuyu, el imperio inca, fue el más grande de las Américas antes de Colón. Para 1532, se extendía desde los campos nevados de Ecuador hasta los valles del centro de Chile, 3.800 kilómetros, gobernando sobre 12 millones de personas. A lo largo de 2 millones de kilómetros cuadrados, todo en menos de un siglo. Pero cuando llegaron los españoles, el rastro en papel faltaba. No había libros. No había pergaminos. Solo quipus, cuerdas anudadas, aún indescifrados hasta hoy. Solo mitos orales, moldeados por la política, no por la verdad. Y solo fragmentos de piedra y ceniza donde alguna vez se alzaron templos. No solo conquistaron un imperio. Quemaron su memoria. Las momias reales, símbolos embalsamados del gobierno divino, eran exhibidas en festivales públicos, consultadas para tomar decisiones, preservadas por generaciones. Desaparecidas. Los quipus, que potencialmente contenían historias completas, rituales, incluso nombres, fueron etiquetados como herejía. Quemados. En lugar de registros, obtuvimos las palabras de los conquistadores. Cronistas que reetiquetaron mito como hecho y borraron lo que no encajaba. Su versión se convirtió en historia. Y durante 5 siglos, lo creímos. Pero ahora, la ciencia lo está desafiando. Gracias a la secuenciación de ADN antiguo, los incas han empezado a hablar de nuevo. No a través de historias, sino a través de genomas. Desde entierros en Machu Picchu, hasta niños momificados en cumbres andinas, hasta familias modernas en Cusco que reclaman descendencia imperial, cada fragmento de sangre inca lleva una narrativa encriptada. Una que apenas estamos empezando a descifrar. ¿Y lo primero que revela esta evidencia molecular? Una contradicción tan profunda, tan fundamental, que reescribe el origen mismo del imperio. Porque en el ADN de los incas no hay un fundador. Hay 2. 2 linajes. 2 mitos. Un imperio construido sobre algo mucho más caótico de lo que la leyenda jamás permitió. Y lo que ese ADN revela primero, es una contradicción que las crónicas nunca pudieron explicar. Si los incas nacieron de sangre divina, ¿por qué su ADN revela 2 padres? Porque escondido en los huesos de quienes se llamaban a sí mismos reyes, no había unidad, sino división. No un origen sagrado. Sino 2 comienzos en competencia, ambos reclamando ser el verdadero latido de un imperio. La contradicción empieza en el mito. Por un lado, la historia cantada en templos cerca del lago Titicaca. El dios Inti envía a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, a traer luz a un mundo oscuro. Salen del lago, portando un bastón de oro, clavándolo en el valle que se convertiría en Cusco. Es divino. Ordenado. Incuestionable. Pero a solo unos kilómetros, sobrevive otro relato de origen. Los hermanos Ayar, nacidos no de dioses, sino de cuevas y conflictos. Hermanos malditos, transformados, traicionados. Ayar Cachi encerrado bajo tierra. Ayar Uchu convertido en piedra. Ayar Manco, el único que queda en pie. 2 mitos. Durante siglos, los historiadores los llamaron leyendas. Pero en 2022, un estudio genético abrió algo que ningún mito jamás se atrevió a decir en voz alta. Investigadores analizaron a 18 hombres de 12 familias nobles en Cusco, cada uno trazando su linaje a los emperadores incas. Pero genéticamente, no compartían una sola línea ancestral. Se dividían, claramente, en 2. Auqui 1, enraizado en las tierras altas cerca del Titicaca, coincide con gobernantes como Yaguarhuacac y los pueblos aymarás. Auqui 2, ligado a Huayna Cápac,
padre de Atahualpa, asciende al poder durante el periodo intermedio tardío, entre 1000 y 1450 después de Cristo. Esto no es solo un drama familiar. Es realidad política, dos linajes, un trono. Un imperio construido no sobre ascendencia compartida, sino sobre rivalidad gestionada. Ambas líneas reclamaban derecho divino. Solo una enfrentaría a los españoles en 1532. Pero si el trono inca fue forjado a partir de linajes rivales, ¿quién gobernaba realmente el corazón del imperio? ¿Y si la ciudad más sagrada de los incas no fuera un santuario real, sino un laboratorio de control cultural? Quizás no eran los reyes quienes la gobernaban. Quizás el corazón del imperio ni siquiera era real. Porque cuando los científicos secuenciaron a los muertos de Machu Picchu, no encontraron nobles. Encontraron extraños. Y no solo uno o dos. 34 individuos, enterrados en la ciudad sagrada del Sol. Y ninguno de ellos compartía sangre. Ni entre sí. Ni con la línea real. Ni siquiera con Cusco mismo. Esto no era una hacienda real. Era un mosaico genético, una muestra cuidadosamente curada de asimilación imperial. Una ciudad donde la identidad era diseñada, no heredada. En 2023, un estudio revolucionario publicado en Science Advances volteó nuestra comprensión de Machu Picchu de cabeza. Usando secuenciación de genomas antiguos, los investigadores revelaron que muchos de los individuos enterrados allí provenían de todas partes de los Andes y más allá, la costa peruana, Ecuador, Colombia, Paraguay, la cuenca amazónica. No eran élites. Eran yanacuna, sirvientes imperiales. Eran aquiacona, mujeres escogidas, tomadas desde la niñez para servir en rituales estatales. Esto no era un palacio. Esto era política. Un reflejo del sistema mitmacuna, donde comunidades enteras eran desarraigadas, reubicadas, mezcladas. La lealtad no nacía. Se fabricaba. Algunas de las mujeres enterradas en Machu Picchu llevaban casi un 100% de ascendencia amazónica, grupos que los registros españoles ni siquiera reconocerían hasta décadas después. Y, sin embargo, sus cuerpos descansaban bajo piedra inca, en la sombra de montañas sagradas, mucho antes de que la tinta contara su historia. Esto no es solo diversidad. Es deliberado. Es controlado. Es poder silencioso, expresado a través del ADN, no de decretos. Porque mientras los españoles creían haber conquistado un imperio centralizado, nunca vieron cuán profundamente los incas ya habían fracturado la identidad misma. Entonces, si el sitio más sagrado del imperio era un cruce genético, ¿dónde más habían los incas remezclado la identidad en silencio? ¿Cómo controlas a 12 millones de personas en 2 millones de kilómetros cuadrados? Los mueves, uno por uno. Lo remezclaron en todas partes. Desde las minas de sal de Maras hasta los bosques nublados de Vilcabamba, ninguna comunidad era demasiado remota, ningún linaje demasiado sagrado. Porque para los incas, el poder no se proyectaba a través de ejércitos. Se incrustaba, un cuerpo a la vez. A través de una política llamada mitmacuna, el imperio desarraigaba poblaciones enteras, moviéndolas como piezas vivas de ajedrez. Grupos de la costa peruana, la Amazonía y la sierra eran reasentados en provincias extranjeras. No como invasores, sino como extraños. Esto no era colonización. Era ingeniería de identidad. Un sistema construido no para borrar la resistencia, sino para disolverla, silenciosamente. Los registros históricos describen a los yanacuna, hombres tomados de regiones conquistadas para servir directamente al Estado. Algunos se convirtieron en mensajeros. Algunos, en administradores. Otros, en sirvientes de templos. Su lealtad no se heredaba. Se exigía. Aún más impactantes eran las aquiacona, niñas jóvenes seleccionadas como tributo. Arrancadas de sus parientes. Entrenadas en el arte del tejido, el ritual, incluso el matrimonio. Algunas servían a sacerdotes.
Otras se convertían en ofrendas. Pero ninguna iba en familia. El ADN lo demuestra. Eran movidas solas, deliberadamente separadas de redes de parentesco que pudieran atraerlas de regreso a sus orígenes. El análisis de ADN de 2023 de los 34 individuos de Machu Picchu revela este patrón con una claridad escalofriante. Sin parentesco compartido. Sin familias extendidas. Solo raíces genéticas que llevaban de vuelta a rincones distantes del imperio, Lima costera, las laderas orientales de los Andes, el Ecuador tropical. Orígenes dispersos, convergiendo en un solo espacio controlado. Esto no era unidad cultural. Era un diseño biopolítico. Un mapa viviente del imperio, diseñado no a través de la fuerza, sino de la sangre. Pero en todo sistema, hay excepciones. Comunidades que se negaron. Líneas de sangre que permanecieron ocultas, sin mezclarse. Esperando. Pero incluso mientras el imperio remodelaba a otros, algunos se negaron a ser remodelados. Y su ADN sobrevivió para probarlo. Los registros españoles dicen que desaparecieron. El ADN dice que resistieron. Entonces, ¿quién dice la verdad? Uno de esos sobrevivientes vivía en las nubes. Muy por encima de la Amazonía, donde la selva se encuentra con los Andes, había un pueblo al que los incas temían más que a la mayoría. Los chachapoyas. También conocidos como los guerreros de las nubes. Altos, de piel clara y ferozmente independientes, controlaban las altas crestas del noreste de Perú mucho antes de que la expansión inca comenzara. A finales de 1400, los incas habían invadido, absorbiendo su territorio en la máquina imperial. Los cronistas españoles afirmaron que los chachapoyas fueron conquistados y dispersados. Miles, quebrados en pedazos, reubicados a lo largo del imperio. Otra tribu rebelde borrada. Otra victoria escrita en piedra. Pero la piedra puede mentir. El ADN no. Un estudio genético revolucionario publicado en 2019 analizó poblaciones modernas en la región de Amazonas, descendientes directos del territorio chachapoya. Lo que encontraron sorprendió a los historiadores. A pesar de 500 años de conquista, reubicación y el imperio, los chachapoyas aún llevaban una firma genética única de nativos americanos. No mezclada. No borrada. No rota. Su ADN mitocondrial, heredado por la línea materna, era distinto de los grupos serranos de Cusco o Titicaca. Sus perfiles de YSTR, pasados por la línea paterna, también mostraban aislamiento, sin rastro de mezcla con élites incas. Incluso su lengua, el quechua, no fue heredada. Fue adoptada. Una herramienta de supervivencia política. Sus genes contaban una historia. Su lengua, otra. Y en esa contradicción estaba su rebelión. Habían sobrevivido a la mayor máquina de asimilación de Sudamérica, resistiendo no con guerra, sino con memoria biológica. Porque el imperio podía mover sus cuerpos. Pero no podía reescribir su sangre. Pero mientras algunas tribus resistieron la conquista, otras desaparecieron tan por completo, que sobreviven solo en el cuerpo congelado de un niño. En 1985, arqueólogos encontraron a un niño enterrado en hielo. Su ADN llevó a un pueblo que ya no podemos encontrar. Tenía 7 años. Envuelto en plumas. Colocado en una montaña a más de 6.700 metros de altura, el Cerro Aconcagua, cerca del borde del cielo. Sin tumba. Sin piedra. Solo hielo, sellándolo en silencio. Cuando su cuerpo fue descubierto en 1985, el mundo lo llamó un sacrificio. Una víctima más del ritual inca de Capacocha, una ofrenda ceremonial a los dioses de la nieve, el sol y la soberanía. Pero lo que los sacerdotes no podían saber, lo que quizás ni siquiera el propio pueblo del niño sabía, era lo que llevaba dentro. Un susurro de hace 18.000 años. Su ADN mitocondrial no coincidía con ningún noble inca conocido. No coincidía con las élites serranas de Cusco o Titicaca.
Pertenecía al haplogrupo C1b, una línea fantasma. Algo antiguo. Algo casi perdido. Este mismo haplogrupo había aparecido solo 3 veces más. Una, en una momia bari, siglos antes de los incas. 2 veces, en individuos indígenas modernos de Perú y Bolivia. Pero para entonces, ya casi había desaparecido. C1b es un fósil genético. Una cápsula del tiempo de un pueblo que ya no vemos en templos, ni en registros, ni en pueblos. Habla de una población borrada, por el imperio, por la enfermedad, por el silencio. Las estimaciones sugieren que hasta el 90% de las poblaciones nativas desaparecieron en el siglo posterior al contacto español. Pero este niño no murió por los españoles. Murió en el apogeo del imperio, como una ofrenda sagrada. Un niño escogido por sacerdotes, para honrar a los dioses, terminando su historia. Sin embargo, al hacerlo, preservaron sin saberlo un mundo que ya no existe. Esto no fue solo un sacrificio. Fue el entierro de un linaje entero. Uno que ahora sobrevive solo en láminas de laboratorio y bases de datos de genomas antiguos. Pero aquí está el giro. Si el ADN de este pueblo perdido desapareció de la memoria común, ¿qué pasa si sobrevivió, no en los aldeanos, sino en la sangre de los propios emperadores? ¿Pueden los descendientes de emperadores aún llevar la verdad que sus ancestros enterraron? Las momias se han ido. Quemadas, enterradas, destruidas por quienes temían su poder. Pero los linajes nunca desaparecieron del todo. En los distritos serranos de San Sebastián y San Jerónimo, justo afuera de Cusco, las familias aún susurran su conexión con los antiguos gobernantes. No a través de templos. A través de la memoria. A través de genealogías transmitidas como una reliquia sagrada. Y en 2022, la ciencia finalmente escuchó. Un estudio genético analizó a 18 individuos que afirmaban descender de la nobleza inca. No era cualquier prueba, era un análisis completo del haplogrupo del cromosoma Y, buscando rastros del linaje masculino imperial. Y lo que reveló fue extraordinario. Surgieron 2 grupos distintos. Uno, llamado Auqui 1, coincidía con gobernantes tempranos como Yaguar Huacac y Viracocha Inca, enraizado cerca del lago Titicaca, rico en ascendencia aymara. El otro, Auqui 2, estaba ligado a la dinastía tardía, incluyendo a Huayna Cápac, padre del desdichado emperador Atahualpa. 2 linajes. 2 dinastías. 2 mitologías, ahora confirmadas en cromosomas. Pero aquí es donde se profundiza. El cromosoma Y contaba la historia de padres y reyes. Pero el ADN mitocondrial, heredado de las madres, era mucho más diverso. No inca, sino de todos los rincones del imperio. Esto no era pureza. Era política. Un sistema donde los gobernantes incas se casaban con hijas de élites conquistadas, un tratado genético, uniendo la rebelión a la sangre. Cada unión, un nuevo hilo en la telaraña del imperio. Cada hijo, una mezcla de derecho divino y conquista diplomática. Pero incluso eso no era toda la verdad. Porque no toda semilla se sembraba en palacios. Algunas quedaron ocultas en silencio. Y no dejadas en huesos. Porque estas uniones reales no fueron la única forma en que el imperio extendió sus raíces. Algunas semillas se plantaron en silencio y en cabello. Un solo quipu se pensaba que había sido hecho por un sacerdote. Resulta, fue hilado por un campesino. Durante siglos, los quipus, esos cordones anudados que alguna vez guardaron los secretos de un imperio, se pensaron herramientas de sumos sacerdotes, funcionarios de la corte, escribas estatales. Símbolos de control de la élite. Pero en 2023, un solo hilo lo cambió todo. Recuperado en las afueras de Pachacamac, al sur de la Lima moderna, un quipu de 500 años fue enviado a análisis de materiales. Y lo que los investigadores encontraron no era solo fibra de camélido. Tejido en lo profundo de sus cuerdas había cabello humano.
cabellos reales, intactos, preservados bajo siglos de polvo y silencio. Una segunda prueba, análisis de isótopos estables, se hizo en el cabello. Los resultados apuntaban a una dieta baja en proteínas, basada en plantas, común entre agricultores, no nobles. Este no era un escriba real. Era un común. Un aldeano. Alguien cuyo nombre nunca fue escrito, pero cuya memoria fue literalmente anudada en la historia. Esto lo cambia todo. Porque si los quipus no eran objetos sagrados hechos solo por sacerdotes. Si podían ser hechos por campesinos, por agricultores, por pastores. Entonces el poder no fluía solo de arriba hacia abajo. Fluía en ambas direcciones. De repente, el quipu no es solo un registro del imperio. Es un archivo descentralizado, una herramienta que pudo haber vivido en chozas tanto como en templos. En manos de madres, no solo de gobernadores. Y combinado con el descubrimiento de ADN multiétnico en Machu Picchu. Combinado con las políticas de Mitmacuna que dispersaban a la gente por los Andes como piezas de un tablero. Significa que el Estado inca no era un monolito. Era un collage. Un mosaico vivo de memoria, movimiento y voz, entrelazado por los gobernados, no solo por los gobernantes. Así que quizás, el imperio nunca fue solo cuestión de mando. Y si el imperio inca no fue de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, moldeado por el pueblo que decía gobernar. Y si los incas no borraron las culturas locales, sino que las absorbieron tan bien que sus genes nunca se fueron. Imagina un imperio que florece, no borrando lo viejo, sino tejiéndolo, hebra por hebra, generación por generación. Investigadores en 2020 hicieron un descubrimiento notable. Secuenciaron ADN de 89 individuos antiguos, cuyas vidas abarcaron de hace 9.000 a 500 años, en el corazón de los Andes. Lo que encontraron derriba como hemos imaginado la conquista. Hace apenas 9.000 años, la gente que vivía en la sierra ya tenía patrones genéticos distintos de los de la costa. Para 5.800 AP, estas diferencias se cristalizaron aún más, emergiendo divisiones norte-sur. Y aún así, incluso cuando civilizaciones poderosas como los Bari, Moche, Tiwanaku e Inca surgieron y cayeron, el plano genético de la gente permaneció igual. Esto no es conquista por reubicación masiva. Esto es imperio a través de la continuidad. Ni siquiera los grandes trastornos políticos derrumbaron los paisajes genéticos. Las poblaciones locales permanecieron ancladas, culturalmente resilientes, genéticamente consistentes, a pesar de siglos de cambio. El caso de Tiwanaku lo confirma. En su corazón, personas de diversas ascendencias coexistían, y aún así, la mayoría de las ofrendas enterradas en la plataforma Acapana llevaban ADN puro de la cuenca del Titicaca. Esto no era asimilación. Era estabilidad localizada bajo capas de poder. Y no se detuvo en el pasado. Las comunidades andinas modernas, especialmente de la sierra y la costa, reflejan esta antigua estabilidad. Llevan las mismas firmas genéticas que portaban sus ancestros miles de años atrás. Un testimonio vivo de identidad que el imperio no pudo disolver. Pero si tanto sobrevivió bajo la superficie, ¿qué más sigue oculto a plena vista, esperando que el ADN lo revele? Y si la clave de la verdadera historia inca nunca se perdió, sino que nunca se leyó de la manera correcta? ¿Y si la respuesta no estaba enterrada en una tumba, ni escondida en la sangre, sino colgando en silencio en un hilo? Porque el archivo más secreto de los incas podría no estar en ruinas. Podría estar en nudos. Durante 500 años, los quipus fueron descartados como herramientas contables, matemáticas silenciosas de un mundo desaparecido. Pero entonces, uno susurró de regreso. No fue hallado en un palacio real. Fue descubierto en una choza de almacenamiento costera, en un archivo polvoriento de la vida cotidiana. Y no solo contenía fibras de alpaca, llevaba mechones de cabello humano. En 2022, un análisis de isótopos reveló algo asombroso.
El cabello pertenecía a alguien con una dieta baja en proteínas, mayormente vegetal, la que comían los campesinos, no los nobles. Esto no era obra de un sumo sacerdote. Era la voz de un aldeano. Ese descubrimiento lo destrozó todo. De repente, los quipus no eran exclusivos de la élite. Podrían haber sido parte de sistemas de memoria locales, atestiguados, mantenidos y codificados por el propio pueblo. Y si eso es cierto, entonces esos nudos podrían llevar más que números. Podrían llevar nombres, linajes, orígenes geográficos. Así como las hebras de ADN codifican la ascendencia humana, estas fibras podrían codificar la ascendencia cultural. Algunos investigadores ahora creen que los quipus pudieron haber funcionado como árboles genealógicos visuales, capturando el flujo de matrimonios, migraciones y herencias, sin escribir jamás una palabra. Un giro. Un lazo. Una hebra de cabello. Eso fue todo lo que hizo falta para abrir esta posibilidad. El humilde objeto que una vez se vio como una calculadora. Podría ser un manuscrito genético, tejido con las voces de personas nunca registradas en tinta. Y si los quipus pueden revelar linajes olvidados, ¿podría uno de ellos llevar a un real oculto que la historia borró? ¿Y si el imperio más poderoso de Sudamérica nunca terminó realmente, porque su historia nunca fue contada de verdad? Esa es la pregunta que sacude cada laboratorio, cada excavación, cada hebra de ADN antiguo. Porque cuanto más desciframos, menos terminada parece la historia inca. No ha acabado. Está despertando. En 1985, arqueólogos quedaron sin aliento frente al cuerpo congelado de un niño sacrificado. En 2022, investigadores desenredaron cabello de un quipu olvidado. Y en Cusco, descendientes de emperadores aún caminan calles antiguas, sin saber que su sangre está siendo leída como un manuscrito. Cada año, más restos antiguos son secuenciados. No para construir un museo, sino para reescribir una memoria. Una memoria destrozada por enfermedad, fuego, conquista. Y sin embargo aún viva en cromosomas y en hebras mitocondriales. En el ADN silencioso de huesos enterrados alto en los Andes. Los incas no fueron borrados. Fueron desviados. La continuidad genética en los Andes no es solo supervivencia, es desafío. Desde los guerreros de las nubes de Chachapoyas, hasta los descendientes de Auqui I y Auqui II, hasta el haplogrupo C1b congelado en lo alto de la Concagua. El legado inca no se disolvió. Se dispersó. Y lo disperso deja huellas. Huellas que la ciencia ahora sigue. Más allá de crónicas sesgadas, más allá de bibliotecas quemadas, más allá de la falsa creencia de que alguna vez entendimos por completo este imperio. Porque la historia, escrita en tinta, es frágil. Pero la historia, escrita en sangre, esa sobrevive. Cada nuevo genoma descifrado. Cada entierro descubierto. Cada objeto sagrado reexaminado con ojos del siglo XXI. Desplaza la historia un poco más. Los incas están hablando de nuevo. No en quechua, sino en código. En carbono. En silencio convertido en datos. Así que mientras nuevos restos son probados y lenguas perdidas revisitadas, una pregunta crece más fuerte: ¿qué más hemos malinterpretado sobre el mundo inca y la historia de quien aún estamos esperando descubrir?